Sí, re tranquilo, hacé lo que se te cante los ojete. Doblá en U en el medio de la avenida, ponete adelante mío. Hacé lo que se te ocurra. Ah, tranquilo. Sí, total. No pasa nada. Hacé de cuenta que estás en tu casa. Tenés ganas de doblar en U, dobla en U, en medio de la avenida, tranquilo, sí. Total. Las leyes de tránsito están hechas para romperse, ¿o no? Ah, no, no era eso, no era así la frase. Tranquilo, Toretto. 1 minuto y 37 segundos más tarde. Qué tipo, boludo. Ese de la Duster venía atrás mío. Como yo no avanzaba porque tenía el semáforo... O sea, tenía el semáforo en verde, sí. Pero no podía avanzar a ningún lado del otro lado, si estaba lleno de autos. Y para no quedarme en el medio me quedé de este lado. Y ese de la Duster estaba atrás mío. Se pone a mi derecha y clava luz de giro a la izquierda. ¿Cuál es la lógica de hacer esas maniobras sin sentido, al pedo? Por más que vos tengas que doblar, yo no me voy a correr. No me voy a quedar en el medio de la avenida porque vos tenés que doblar. Eso es lo que muchos no entienden. Si yo vengo acá y no puedo avanzar del otro lado, por más que vos tengas que doblar a la izquierda, si yo no puedo avanzar, voy a frenar. Claro, vos doblás y después yo soy el que se queda en el medio bancándome las puteadas de todos los que vienen del otro lado. Por su pollo. Uy, mirá qué nave, loco. BMW Z3, hermoso. Ah, ya no te puedo creer que frenes ahí. Yo no te puedo creer. Realmente no te lo puedo creer. Ahí tenés que frenar. Y estos dos boludos que no avanzan también. Dale, boludo, que encima frenás en donde se te canta el orto. Ah, pero qué lejos que llegaste. No, si avanzaste una eternidad. Y no hices tu maniobra, vos quédate tranquilo que yo estoy atento por vos. Mandate como quieras, yo... Ah, bueno, te recibiste de peludo. Voy para acá porque hay un hueco, ahora voy para allá porque está el otro hueco. Ni se te ocurra parar acá. Juntaron todos los boludos otra vez, dale. Andá haciendo zigzag, dale. No hay ningún problema. Ahora hizo el profesorado. En pel... Ahora seguro que hay un hueco a la izquierda y se vuelve a mandar. ¿Qué apostamos? Apuesten, hagan sus apuestas. Si lo hace, se suscriben al canal. Vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. Denle tiempo, denle tiempo. Denle tiempo. Ve. ¡Tomá! ¿Ves que sos un reverendo hijo de mil? Dale, loco, suscríbanse. Media pila. Yo ya los conozco. Pero los conozco de taquito. Estoy todo el día acá arriba. Me lo sé de memoria.
Ah, vas a frenar. Y si pones baliza... Hola, Susana. Ah, ¿qué vas a poner baliza si estás ocupado hablando por teléfono? No, y se juntaron todos. Son de manual estos tipos. Mirá, nada, ves que las ves todas. ¿Ves que las ves todas? Por acá tenés que ir, macho. Ahora, ¿por qué no vas por el lado derecho? Que es donde supuestamente los autos van más despacio. O vas del otro lado de la avenida, que son mano para donde estás yendo vos. No, en contramano, por el carril más rápido. ¿Ves cuando yo digo que tenés que estar atento? Porque vos venís distraído y matás a alguien. Mirá este, mirá este, mirá este. No, pero vos mostrás lo que está mal nada más. No, no los scratches, no. ¿Qué quiere? ¿Que muestre los que van? Mirá, que bien que dobló esa moto. No, no dobló también porque no puso luz de giro, pero bueno, no importa. Vamos a hacer de cuenta que no lo vimos. Vamos a obviar lo que está mal. Mirá qué bien que circulan los autos. Ah, mirá. Interesante. Muestro los que están mal porque a esos hay que corregirlos, no a los que están bien. Gracias a Dios la mayoría maneja bien. Pero después tenés a los animalitos como estos que pegan la vuelta nu. Yo por una maniobra como el que hizo esa camioneta, choqué a una moto. Y no es que yo hice la maniobra. Yo venía andando por la avenida a 60, a máxima. Y una moto, así de vivo, como el de la camioneta, hace lo mismo, vuelta nu. Pero no contó que yo venía a 60 y no estaba... El chabón se habrá pensado que, no sé, que tenía una Kawasaki, no sé, que el acelerá y sale a los gomazos. Tenía una motito que para acelerar tenías que pedirle por favor. Y el señor no tiene mejor idea que dar la vuelta nu, o sea, del carril contrario, así, para ponerse adelante mío. Claro, yo vengo a 60, no calculo bien, evidentemente, porque hizo una maniobra cuando yo estaba demasiado cerca. Yo frené como pude. Aparte tenía una Fiorino, que la Fiorino no frena como esto frena 10 veces mejor. Y... claro, el chabón pega la vuelta nu, acelera los gomazos. La moto decía, olvídate. Por más que me haga giratorio el acelerador, hasta acá es donde doy, no me pidas más. Y le terminé tocando la rueda trasera con mi paragolpe delantero. El chabón perdió la estabilidad, se cayó a la mierda, la moto perdió aceite, toda la historia. Tuvimos que pasarnos todos los datos, toda la bola esa. Pero mirá si yo venía boludo. Mirá si yo venía como muchos que dicen, todo el mundo usa el celular. Bueno, que todo el mundo lo haga no quiere decir que esté bien. Mirá si yo venía así, como vean algunos. Y se te cruza así de nu una moto delante tuyo. ¿Sabes dónde termina el chabón? Termina con la cabeza acá, adentro de mi auto. Entonces no es joda manejar. Porque yo lo vi y pude frenar en ese momento. Porque tuve la reacción de frenar. Clavé los frenos, o sea, imagínense que la Fiorino ABS te la debo. Y clavé los frenos, patinó hasta que le toqué la rueda trasera y se cayó. ¿Pasó eso? ¿Solamente eso? Porque yo reaccioné. Que si no, ya les digo, el chabón tenía terminado con la cabeza acá adentro de mi parabrisas. Entonces no tiene que naturalizar todo. Ay, porque yo veo muchos comentarios, me ponen, criticás lo que está mal, nada más. Que vos sos perfecto, que esto, que el otro. No, no soy para nada perfecto. Te acabo de decir que choqué a una moto, no por culpa mía, sino por culpa de la maniobra que hizo el otro. Pero no hay que naturalizar el hecho de que, como lo hacen todos, yo también lo hago. Uno tiene que estar atento, tiene que estar consciente de cuando se sube un auto, si vas distraído, en un segundo puedes causar un accidente terrible. No por tu culpa, sino porque tenés que estar atento a las maniobras de los demás también.
Pero sí ayuda demasiado a reducir los accidentes que el que maneja también vaya atento, ¿no? Si no vas mirando, si vas mirando así para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Sí, pasan rojo, total, tachero. ¿Ve? Qué lindo sería que venga el tranvía y se lo lleve puesto, ¿sabes qué? ¿Sabes la cantidad de vistas que tendría en YouTube? Yo no puedo creer que sea el único infeliz que frene. Qué desastre. Ustedes contaron cuántos autos pasaron, ¿no? ¿5? ¿6 autos? Bueno, ese es el promedio. 1 de cada 6 autos frenan los semáforos. Y eso que estoy en Capital, que se respeta bastante el semáforo acá. Pero bueno, siempre están los vivos. Imagínate si en Capital no lo respetan.